Muy buenos días, país, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a otra entrega de este Matutino Su Mundo en este miércoles, ombliguito de la semana. Y aquí estamos para llevarles informaciones de interés, comentarios, entrevistas y todo lo que tiene que ver con el ámbito nacional e internacional. Pues aquí, a través de este Matutino Su Mundo, pues usted va a estar enterado de todo lo que pasa. Dando la bienvenida a mis compañeros José Tomás y Marino Alcántara. Muy buenos días a ambos, ¿cómo se sienten? Buen día. Muy bien, contentos porque estamos viviendo este miércoles 6 de septiembre del 2023 con la mejor disposición de compartir con todos ustedes los análisis, los comentarios de las noticias, de los más importantes temas que han ocupado la atención de todo el país y también a nivel internacional. Los temas de mucha relevancia para el desarrollo y el futuro de la República Dominicana. Prestos aquí como siempre a darles a ustedes lo mejor. Marino, ¿cómo estás? Así es, bien de bien. Buenos días, Lorena. Buenos días, José Tomás. Bienvenidos y bendecidos sean, amigas y amigos, fieles seguidores de Matutino Su Mundo, de esta multimedia Su Mundo. Aquí, señores, desde la República Dominicana para el mundo, somos televisión global comprometida. No olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 647 del Amazon Fire TV y en más de 60 sistemas de cable en las provincias del país. Y para ustedes que están en la diáspora, todos los Estados Unidos, América Latina, estamos en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales. Bienvenidos ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor. Matutino Su Mundo, de Multimedia Su Mundo. Tomás y Lorena. Sí, eso está más que tenemos. No, de todo un poco. De todo un poco. De Sí. todo un poco. Muchas informaciones importantes. Huracán que amenaza de nuevo por allá, ¿eh? Sí, y lo que pasó ayer en la Junta Central Electoral parecía un huracán. En la cumbre, Sí, cuéntanos. al inicio de la cumbre convocada por el Pleno de la Junta Central Electoral con el liderazgo de los partidos políticos, los presidentes, secretarios generales y delegados ante ese órgano rector de comicios. Allí básicamente discutieron las debilidades, las profundas debilidades de las leyes que norman la actividad político-electoral en la República Dominicana. Hablamos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que es la 2023, que sustituyó la Ley 15-19, y la Ley de Partidos Políticos, que es la 33-18. Reconocieron los presidentes, delegados de los partidos políticos y el Pleno de la Junta Central Electoral las ambigüedades, las debilidades y las contradicciones que presentan esas leyes y las confusiones, unas debilidades que inhabilitan a la Junta Central Electoral para aplicar un régimen sancionador a quienes infrinjan esas leyes. Una queja que ha sido sostenida por los miembros de la Junta Central Electoral durante todo este tiempo. Allí estuvo presente el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el partido en el poder, José Ignacio Paliza. Reconoció las debilidades de estas leyes, se reconoció la necesidad urgente de modificarlas para fortalecerlas. También lo propio hizo el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariotti, que como saben todos ustedes fue senador por la provincia de Monte Plata por el Partido de la Liberación Dominicana, y él hizo un mea culpa, reconoció que pese a que algunas organizaciones de la sociedad civil y en ese momento también los miembros de la Junta Central Electoral advirtieron de las debilidades y de los peligros de aprobar el proyecto de ley en aquel momento como fue presentado o como pretendían aprobarlo los legisladores, exponían al país a no contar con un ordenamiento jurídico lo suficientemente fuerte, lo suficientemente claro y que otorgara a la Junta Central Electoral las suficientes
garras y la potestad para actuar y aplicar un régimen sancionador en caso de infracciones a esas leyes. Eso no fue posible. Los legisladores de los diferentes partidos aprobaron las leyes que les acomodan a sus partidos, las leyes que les son cónsonas con sus intereses, y entonces hoy día tenemos a una Junta Central Electoral atadas de pies y manos que no tiene la capacidad, de acuerdo al mandato jurídico legal, para actuar como el órgano rector de los comicios, como el órgano que debe aplicar las sanciones correspondientes a aquellos que violen las normativas electorales. Esa cumbre vino como resultado del choque, de la confrontación entre los miembros del Pleno y los partidos políticos de oposición, precisamente por la resolución 53-2023 que emitió la Junta Central Electoral, en la que ratificó el espíritu de una resolución anterior mediante la cual había llamado a los partidos a detener la publicación de vallas publicitarias, de propaganda y de realizar mítines, caravanas y otros actos masivos fuera de los recintos de sus partidos, porque estas manifestaciones están prohibidas en la etapa preelectoral, en la etapa de pre-campaña, que es la que está abierta ahora. ¿Pero para quiénes? Bueno, para los candidatos que van a competir en primarias simultáneas que serán celebradas el 1 de octubre, y para los candidatos básicamente del nivel municipal, que las elecciones son el 18 de febrero del año 2024. Entonces acordaron al final reunirse cada 15 días los partidos políticos con el Pleno de la Junta Central Electoral para ir debatiendo estos temas, para llegar a acuerdos y para que las futuras resoluciones que la Junta emita sean emitidas precisamente con el conocimiento y con la aprobación de los partidos políticos. Hay otro tema que yo quiero... Perdón, ahí mismo, mira, vi que frente al tema de la presencia de diferentes partidos y representantes, Ignacio Paliza, el presidente del PRM, argumentó que él no había visto propaganda ni vallas del presidente de la República, y Paliza recibió su propio apellido ahí porque lo refutaron. En respuesta. Sí. Y Román Jaque dijo que la Junta no es el verdugo del proceso electoral, que han querido cargarle la culpa a la Junta Central Electoral. Y él dice, nosotros no somos el verdugo, o sea, ellos son el árbitro. La Junta, tienes razón en esa anotación. Son el árbitro, pero ellos deben de tomar medidas también, porque una cosa es que diga la ley electoral, que lo que ellos están planteando, y entonces otra cosa es que hagan los partidos políticos. Entonces, ustedes dicen una cosa, los partidos dicen una cosa, entonces, ¿quién tiene que tomar medidas? Precisamente por eso fue convocada la cumbre, porque la Junta Central Electoral, de acuerdo con la normativa electoral vigente, la ley 2023, que es la del régimen electoral, y la 33-18 de partidos políticos, por las confusiones, por las debilidades y las ambigüedades que tienen esos textos legales, la Junta Central Electoral no cuenta con las suficientes garras para aplicar el régimen sancionador. Entonces, cada una de las decisiones que tome la Junta son recurribles ante la misma Junta por los partidos que solicitan un recurso de reconsideración, como pasó con la resolución 53-2023. Entonces, a esa afirmación del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, todos los partidos les respondieron que el país está lleno de vallas de Luis Abinader. Entonces, el presidente de la Junta hizo esa aclaración que dice, que me acota Marino Alcántara, que la Junta Central Electoral no es el verdugo de los partidos políticos, que la Junta Central Electoral solamente está aplicando su rol de organizador, de fiscalizador y de supervisión de los procesos electorales. Y quiero detenerme un momentico también a tocar un tema, porque pienso que es un tema un poco delicado. ¿Saben ustedes de las 4 personas que fueron asesinadas en Partido Dajabón, incluyendo 3 de una misma familia, que fueron... o fue un crimen deleznable, un crimen que consternó a la República Dominicana? Este crimen fue cometido con un método que ya está siendo muy usado en la República Dominicana para llevar a cabo ejecuciones propias del sicariato, y las investigaciones preliminares indican a que hay participación de bandas haitianas, señores, de las bandas que están dominando Haití, que están generando el caos, que están generando temeridad, preocupación,
en Haití están cruzando de este lado de la República Dominicana y eso es altamente peligroso y es necesario que los organismos de inteligencia, los organismos de seguridad de la República Dominicana trabajen de manera tesonera y se dediquen a perseguir a esos haitianos que han cruzado de este lado de la frontera. Matan con saña, matan con premeditación, matan con barbarie, porque antes de matar a las personas las torturan, las amarran, las amordazan, las queman, como pasó en Nova Miranda, entre La Vega y Bonao, que una pareja fue encontrada, o sea, 2 hombres fueron encontrados calcinados, quemándose en un vehículo y tuvieron que llamar a los bomberos para que fueran a apagar el vehículo, pero ya era demasiado tarde, estaba totalmente calcinado, igual que los 2 cadáveres. Pasó con el primer teniente que encontraron por ahí, por la ciudad Juan Bosch, en la avenida Ecológica, y pasó también con el ametrallamiento del vehículo de la Dirección General de Prisiones que conducía a presos a la cárcel de San Pedro de Macorís, aunque no murió ninguno allí, pero también son métodos muy parecidos a cómo están actuando las bandas, más de 200 bandas que siembran el terror, que asesinan, que matan y que secuestran en Haití. No podemos permitir que eso pase aquí en la República Dominicana. Demasiado dinero estamos invirtiendo, miles de millones de pesos en mantener un equipo de seguridad y de protección en la frontera para evitar que crucen los haitianos. Y solamente basta con ver que en lo que va del año, en 8 meses del año, la Dirección General de Migración supuestamente ha deportado a más de 23,000 haitianos, pero hay que ver cuántos de esos 23,000 haitianos vuelven y cruzan la frontera pagando el peaje que tienen que pagar, porque hay una red organizada en la República Dominicana para permitirle el cruce a los haitianos que lleguen aquí a las grandes ciudades, a Santiago, al Distrito Nacional, y otros se establecen en los emporios hoteleros, sobre todo en la región este del país. Vamos a ponerle coto a eso para que nuestro país no se convierta en un segundo Haití. Bueno. Así es, tú sabes que ese tema quería tratarlo hoy porque Santiago Riverón, el alcalde de Dajabón, había denunciado de que las bandas haitianas están cruzando al territorio dominicano. Entonces, también hay un dato que tal vez muchos de ustedes no lo sabían, y es que sicarios que hay aquí en República Dominicana, jóvenes sicarios, son entrenados incluso por bandas haitianas. Tengo ese dato de un reportaje de investigación que realicé sobre el sicariato ya hace unos meses aquí para Multimedia Su Mundo, donde las personalidades que entrevisté incluso me afirmaron de que eran entrenados por policías y por también miembros de las bandas haitianas. Yo creo que aquí el Estado Dominicano tiene que velar, tiene que, señores, tomar medidas drásticas con relación a este tema, porque lamentablemente los nacionales haitianos están cruzando, están asesinando, están atracando, están haciendo lo que se le dé la gana en territorio dominicano, y hay de nosotros si queremos tomar una medida, porque inmediatamente dicen los organismos internacionales que estamos abusando de los derechos de ellos. Entonces yo creo que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Tenemos que poner orden en la casa y poner candado antes de que sea tarde. Por otra parte, también quiero tratar el tema del dengue. Señores, cada vez más estamos viendo, según pasan los días, de que el dengue va en crecimiento. O sea, los casos de dengue en el país van en aumento. Incluso para este viernes los médicos tenían un paro, el jueves y el viernes tenían un paro con relación a las denuncias, ¿verdad?, que ha manifestado el Colegio Médico Dominicano, y ha tenido que detenerlo por el aumento del dengue en el país. Aproximadamente, según las autoridades, 5.145 casos hay registrados, más que el año anterior. Significa que hay un 10% en incremento. Comparando las cifras del 2022, estamos hablando que hubo 4.716 personas con dengue. Este año 5.145, lo que representa un 10% de incremento. La Romana, Barahona, San Cristóbal, La Vega, Santo Domingo Norte han sido las localidades donde más se ha registrado, señores, el tema del dengue. Según la Organización Panamericana
de la Salud enfatizó de que este año el dengue está muy presente en los países de la región. Se registran más de 3 millones de casos de dengue y también esto quiere decir de que va en aumento más que en el 2019, porque en el 2019 se registró como el año con más incidencia alta de dengue en la región, porque aproximadamente 28,000 casos graves se vieron de personas con dengue y aproximadamente 1.800 muertos. En ese entonces en la región hubo un dato de 3.1 millones de personas que lamentablemente padecieron dengue. Es decir, que este año, señores, por lo que yo veo, va a estar más alto el índice que el 2019, que fue un año que fue llevado a cabo como el año más incidente del dengue. Lo cierto es que creo que aquí las autoridades históricamente en nuestro país no han puesto caso, o más bien la preocupación necesaria con el tema del dengue. Están llevando caso ahora mismo el tema de los operativos de la fumigación, están llevando a cabo, por ejemplo, el objetivo de la orientación, pero yo creo que esto tiene que ser todo el año y no hay que esperar de que los casos o la situación esté como está actualmente, con más de 5,000 casos registrados. Los hospitales, señores, están repletos. Lamentablemente tenemos un sistema de salud que no sirve y es bueno también orientar a los médicos, aunque muchos conocen cuál es el perfil de una persona con dengue, pero hay otros que lamentablemente han medicado más bien a personas que llegan con dengue con medicamentos y lo atienden con otro cuadro y no con el del dengue, y han sido también unas de las denuncias. Entonces, lamentablemente, el Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Salud, pues lamentablemente también, señores, le ha quedado grande este tema. Durante 3 años de gestión de este gobierno, los casos han ido en incremento, pero históricamente es un tema, el dengue, que no parece le ha importado a las autoridades, y yo creo que esto no es más bien nada más de fumigar, sino más bien también llevar esa conciencia a la población durante todo un año, con campañas, con orientación y también junto a la iglesia y las juntas de vecinos. Así es, señores. Miren, en el panorama nacional que está viviendo el país, la República Dominicana, estos 3 últimos años, bajo la presidencia de Luis Abinader Corona y el Partido Revolucionario Moderno, parece ser que esta gente viven en una burbuja independiente de la realidad que está pasando en el país, y me recuerdan los campos que a los caballos, para que no se distraigan en el camino, le ponen unas anteojeras en cada lado para que solamente vayan en una dirección e ignoren, para que no se espanten los laterales, para que no tengan un nivel periférico mayor, para que no puedan ver lo que pasa en su alrededor. A eso también se le llama una gríngora, le dicen otro nombre. Parece ser que ellos están viviendo su propia burbuja, su propia realidad, y andan mintiéndole al país para cambiar la percepción de que el país está bien, de que el verdadero cambio ha llegado a la República Dominicana, y no dudo que haya un cambio. Pero yo quisiera que alguien me pueda decir a mí, que haga este ejercicio mental de revisión de lo que ha pasado hasta el día de hoy, después que los apaguetufas llegaron al poder en República Dominicana. Simplemente preguntarle a la gente, ¿hoy tenemos servicio de agua mejor que hace 3 años? No. ¿La comida hoy está más barata que hace 3 años? No. ¿Tenemos más servicio de luz que antes? No. Hoy lo que hay son apagones. La tarifa eléctrica, señores, ¿hoy está más barata que antes? No. La comida, señores, ¿está más barata que antes?
No, le rinde el dinero a usted hoy más que antes. No, el sector agropecuario está siendo beneficiado de este gobierno y están los productores nacionales contentos. No, aquí todo está subiendo. La salud hoy, los servicios de salud hoy están mejor que antes. No, tampoco. El sistema educativo hoy está mejor que hace 3 años. No. La seguridad social, señores, hoy es mejor que hace 3 años. No, tampoco. El narcotráfico y el sicariato han crecido. Entonces vamos a decir que hoy hay menos droga, hay menos sicarios, asesinos en las calles que hace 3 años. No. Hoy hay menos haitianos e indocumentados en el país que hace 3 años. No, tampoco. Entonces, señores, el combustible hoy está más barato que hace 3 años. Tampoco. Entonces, señores, vamos a pensar en los desaparecidos. Aumenta el número de desaparecidos. Este es un gobierno, señores, indolente. Totalmente indolente. Este país no tiene dolientes. Entonces me quieren hacer creer a mí. Ellos con su mascarilla, con su anteojera, mirando hacia adelante, que solamente ven su propia realidad. Y les advierto a ustedes que están hoy en reelección, que como dice el dicho en política, que no hay sorpresa en política, hay políticos sorprendidos y se van a sorprender el día que se quiten la ojera que tienen, cuando bajen a los barrios, para que le digan a los barrios, si hoy, a 3 años de gobierno de ustedes, el país está mejor que ayer. ¡Mentira! Bueno, señores. Marino, José Tomás, vamos a una breve pausa porque todavía queda mucho contenido en este miércoles, en este matutino Su Mundo. ¿Qué les parece? Vámonos. Vamos a la pausa. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo. Ahora con el segmento de lo más relevante. Iniciamos con relación a la explosión ocurrida en San Cristóbal, ya que el presidente de la Junta Directiva de la Cámara Dominicana de Aseguradores, James García, y la superintendente de seguros, Josefa Castillo, dispusieron la tramitación rápida de las ayudas y pagos a los dueños de negocios que fueron afectados por el siniestro en San Cristóbal. Jazmín Díaz nos amplía más. Josefa Castillo aseguró que desde la Superintendencia de Seguros se están haciendo los trámites para que los afectados por la catástrofe tengan sus pagos lo más pronto posible. Lo primero que hizo el sector asegurador fue, nosotros hicimos una reunión, el sector inmediatamente comenzó a ajustar y a evaluar los daños y a todo aquel que tiene una póliza se le ha estado respondiendo. Con la parte de que la Superintendencia de Seguros, nosotros regulamos seguros privados y obviamente esas respuestas no se han tardado en darse. De igual forma, James García y Linda Sánchez detallaron que las empresas que sí estaban aseguradas podrán tener acceso a sus beneficios y las que no serán suplidas por ayudas del Estado. Las empresas que estaban aseguradas y existían van a recibir su indemnización, su pago muy rápidamente, porque nosotros sabemos la importancia de volver a iniciar el negocio. Las que no estaban aseguradas, lamentamos muchísimo lo sucedido y con los brazos abiertos podemos en su reinicio asegurarlas. En San Cristóbal no fue solamente la pérdida material, también hubo pérdida de vida, los seguros de vida, hubieron inclusive hasta vehículos afectados, entonces también las pólizas de vehículo de motor. Entonces lo importante es poder revisar si están asegurados y si no están, pues entonces hacer las averiguaciones para asegurarse. Caudar realizó un simposio con las principales aseguradoras del país con el objetivo de conversar sobre la importancia de un seguro que abarque las catástrofes naturales. Jazmín Díaz, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema porque los abogados del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, anunciaron que recusarán a la jueza Patricia Padilla, alegando violaciones a los derechos de su defendido. Los detalles con nuestro compañero Víctor Erasme. Ya se encuentra depositada en primer término una solicitud de recusación en contra de la jueza actuante. El equipo legal de José Ramón Peralta explicó que el propósito de la recusación a la jueza Patricia Padilla es que sea sustituida del proceso que se le sigue al exfuncionario. Aseguran que ésta ha violado los derechos más elementales de Peralta,
relativos al debido proceso y la tutela judicial efectiva. De confirmarse la decisión de la jueza, el señor José Ramón Peralta estaría 9 meses sin que un tribunal haya conocido regularmente la revisión de su prisión preventiva, que según el Código Procesal Penal debe producirse de manera obligatoria cada 3 meses. Asimismo, los representantes del exministro administrativo de la presidencia calificaron como abusiva la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva que dicha magistrada impuso a su defendido. La prisión de José Ramón Peralta es arbitraria, irrazonable y contraria a derecho. B, que con lo aportado por el órgano de investigación en su contra, no debió ni siquiera ser arrestado. C, que no debió ser parte del proceso que injustamente se sigue en su contra. La barra de la defensa de José Ramón Peralta informó además que presentará una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial a fin de que se inicie un proceso disciplinario en contra de la jueza Patricia Padilla, por lo que califican como faltas graves en el caso del exministro administrativo de la presidencia. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Con el fin de prevenir que continúen registrándose sucesos lamentables en el país, especialistas de la conducta abogan para que se destine mayor presupuesto para asistir los casos de salud mental en los niveles de atención primaria. Martín Severino nos cuenta más. Expertos aseguran que estas acciones han sido tomadas por los ciudadanos debido a los niveles de estrés a los que han sido expuestos y a las posiciones en las que han sido colocados por los malos tratos que reciben en las oficinas de las sedes. Esos factores sociales, políticos y psicológicos se mezclan para crear condiciones en las que personas tienen esos momentos de explosión. Pero además no hay o no ha habido nunca en este país estudios para determinar cuántas personas han tenido antecedentes de problemas psicológicos y psiquiátricos y cuáles medidas se pueden tomar. El dominicano se está acostumbrando en un aprendizaje cerebral, emocional, social, que cuando tengo una diferencia, un conflicto en la cotidianidad, lo resuelvo de forma violenta. Tanto Zapata como Gómez entienden que hay factores externos que llevan a las personas a actuar de manera violenta, ya que ven esta como última opción. Es el del abuso, de la acechanza, de la premeditación, o sea, factores legales y jurídicos que deberían llevarse a los tribunales, a las EDES. Por ejemplo, se han inventado un acápite que no existe, no dice retraso, dice pendientes de pagos anteriores. Y tú dices, bueno, pero yo tengo toda mi factura. No, eso es un pendiente. Para sumar unos millones que no sabemos cuál es su destino y no vamos a especular aquí. Gente que por una palizada, un conflicto con un vecino, también matan. Gente que mata a la pareja y a los hijos por una diferencia con la pareja. Es decir, estamos viviendo que toda la semana, entre 4 y 5 hechos violentos en República Dominicana que pudieron ser evitables. Mientras tanto, las quejas de parte de usuarios son pan de cada día en las distintas oficinas de las sedes, los cuales se quejan de los pésimos servicios. Porque yo dejé un día para pagar la luz, de una vez reconexión. Tuve yo que pagar 300 y algo. Me llegó de una cosa que yo nomás tengo 2 bombillos, una nevera, un televisor y 2 abanicos. Ahí se me fueron 1000 y pico de la luz. Me están abusando con nosotros con la jodida luz del diablo. Yo con un solo bombillo me está llegando la luz muchas veces hasta 1500, 1700 y eso. Y cuando voy a protección al consumidor, allá en Megacentro, lo que dicen es, te vamos a mandar un técnico por allá para que te chequee y eso. Muchas veces llega y otras veces no llega. No hay una supervisión. Deberían de, y lo que supervisan, entonces lo que hace que se venden. ¿Me entiendes? O sea, por 2 pesos se venden. Pero en mi caso, básicamente, cuando van los técnicos, ellos van y arreglan la luz, pero no van y supervisan. Porque vi ahí, un señor se presentó allá y yo le preguntaba que por qué la luz me llega tan cara.
cuando ya yo no estoy trabajando, que era una gomera, tengo el compresor parado y todo. Entonces me decía, no sé, voy a ver qué suerte tengo ahora. Criticaron el hecho de que en el país nunca las autoridades se hayan preocupado por conocer las estadísticas y niveles de trastornos existentes en la sociedad, así como tampoco el hecho de que exista un centro donde estas personas sean tratados. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Cambiamos de tema porque familiares de las víctimas del cuádruple crimen en Dajabón pidieron este martes al presidente Luis Abinader presionar a los investigadores para que apresen al haitiano que se encuentra prófugo tras presuntamente participar en la masacre perpetrada en una residencia del sector Logorra, esto es en Aminilla, en el municipio Partido. Starling Canelo no tiene los detalles. La tragedia mantiene destrozados a los familiares de las víctimas que aguardaban esta tarde las inmediaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en procura de que le entreguen los cadáveres. Manifestaron su deseo de venganza contra el haitiano que se encuentra prófugo tras supuestamente participar en la ejecución del joven Charlie Quesada de 17 años, Ramón Eugenio Medina de 60 y su esposa Carmelina Antonia Cabreja de 49, así como su hijo Daniel Medina Cabreja de 19. Demandaron realizar una exhaustiva investigación debido a que entienden que pudieran haber otros implicados en la matanza que mantiene consternada a la comunidad. Te digo la verdad, estoy dolido porque no fue un dominicano que hicieron eso. Una masacre que hicieron así. Un muchacho comenzando a vivir la vida de 17 años. Es totalmente devastador. Todavía no los asimilamos, no podemos asimilar. Es algo horrible, es algo que es abominable, no se puede permitir algo que pueda suceder así. Unos días antes había unos perros envenenados. Es el segundo caso que se da en mi comunidad. Hace un mes y algo sucedió algo similar con una familia y mira ahora lo que pasa. Esta mañana agentes policiales y militares rastreaban diversas zonas de la provincia de Dajabón en procura de encontrar al haitiano que se encuentra prófugo tras supuestamente participar ayer en el cuádruple homicidio. El vocero policial coronel Diego Pesqueira dijo que las investigaciones indican que el extranjero se encuentra en una zona de difícil acceso por las fuertes lluvias que se registraban en la zona. Aseguró que varios helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana sobrevolaban la provincia de Dajabón a fin de apresar al extranjero que se presume participó en la masacre. Por el hecho cayó abatido durante un enfrentamiento a tiros con la policía, Watson Delicier, y apresado otro miembro de la banda. Un tercer hombre se encuentra prófugo. Starling Canelo, Noticias Su Mundo. Por primera vez el país supera la cifra de 7 millones de visitantes en apenas 8 meses, registrando solo en agosto la llegada de 784.284 turistas, aseguró el ministro de Turismo David Collado, al ofrecer las estadísticas del comportamiento del sector turístico en el mes de agosto. Collado informó que de los 784.284 visitantes, 665.082 lo hicieron por la vía aérea y 119.202 llegaron por la marítima. Decenas de choferes afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte protestaron en Santiago en contra de los entaponamientos que se registran en el transporte colectivo de pasajeros en las diferentes avenidas. Ante esta situación, los conductores solicitaron al Ayuntamiento de Santiago, a Corazán, Obras Públicas y la compañía que construye el monorriel y el teleférico actuar de manera coordinada para evitar el caos en esa zona. Las autoridades no han tomado una iniciativa para realizar el tránsito. Sé que tenemos el teleférico, el monorriel, la calle, Corazán, pero entonces no han planeado nada. Un embotellamiento en Santiago que nos perjudica a todos, a la masa choferil y a la masa privada también. No hay una calle buena y no nos organizan tampoco podemos cruzar. Los choferes demandaron de las autoridades solucionar de inmediato el caos en el transporte urbano. Ahora vamos a ver cómo está el clima y hacemos contacto en directo desde Lonamet. Allí se encuentra David Chacón con las informaciones del tiempo para este miércoles en este Matutino Su Mundo. Muy buenos días, David. Los amigos de Matutino Su Mundo, desde el Centro de Pronóstico con el informe del tiempo. Cielo brumoso y elevadas temperaturas, aguaceros locales y tronadas hacia el noreste cercana. Este miércoles
espera que la combinación del polvo sahariano y un sistema de alta presión al noreste en el Atlántico causen condiciones de estabilidad sobre gran parte de la geografía nacional, con cielo mayormente brumoso, elevadas temperaturas y limitadas posibilidades de lluvias. Sin embargo, la vaguada en varios niveles de la troposfera seguirá afectando algunos puntos de la porción noroeste, cordillera central y la zona fronteriza, en donde ocurrirán en la tarde nublados con aguaceros locales, siendo moderados en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las provincias de Montecristi, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Santiago y La Vega. Para mañana jueves se mantendrán condiciones similares al día de hoy, prevaleciendo en general condiciones de buen tiempo en la mayoría de las localidades, con cielo de aspecto opaco y cálidas temperaturas. Pero para algunos sectores del norte, noreste y sureste de la isla, preveemos durante la tarde condiciones de nublados con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Entre estas podemos mencionar a San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Dajabón, Valverde, entre otras provincias cercanas. Debido a que se mantienen las lluvias, la ONAME mantiene los niveles de alertas ante posibles crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas a las provincias de Santiago, Elías Piña, Valverde, La Vega, Santiago Rodríguez y Dajabón. Por otro lado, la ONAME mantiene un estricto seguimiento a la evolución y desarrollo de la tormenta tropical Lee, que se localiza a unos 2.040 kilómetros al norte de las islas de Sotavento, Antillas Menores. Vientos máximos sostenidos se han incrementado a unos 100 kilómetros por hora y se mueve hacia el oeste-noroeste a unos 22 kilómetros por hora. Se les da estricto seguimiento a la evolución y desarrollo de ese sistema. En cuanto a las temperaturas, la máxima estará rondando entre los 32 a 35 grados Celsius y la mínima entre los 24 y 26 grados Celsius. En resumen, polvo del Sahara y sistema de alta presión provocarán cielo brumoso, escasas lluvias y elevadas temperaturas. Esto es todo en cuanto al informe del tiempo. Desde el Centro de Pronóstico para los amigos de Matutino Su Mundo, les informó David Chacón. Gracias, David Chacón, por las informaciones del tiempo para este miércoles en este Matutino Su Mundo. Y de esta manera hacemos una breve pausa comercial y cuando retornemos ya tenemos nuestros invitados de este día aquí con nosotros. No se muevan para que vean quiénes son y qué temas vamos a tratar con ellos. Vamos a la pausa. Gracias, amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Somos Multimedios Su Mundo, canal global, canal comprometido con la verdad, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad, y ustedes, que son los mejores, continúan con el mejor. Matutino Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. José Tomás, ¿qué tenemos, hermano? Hoy tenemos aquí la honorable presencia, la gratificante presencia de Adriano Sánchez Roa, ex senador por la provincia Elías Piña. También fue ministro de Agricultura, administrador del Banco Agrícola y director del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Un hombre con amplios conocimientos en el aspecto legislativo y también maneja al dedillo todo lo relacionado con la producción agrícola en la República Dominicana. Damos la bienvenida al Matutino Su Mundo en este día. Buenos días. Bueno, gracias, José Tomás, gracias, Marino. No nos veíamos de los tiempos de Infoté. Sí, allá en sí. Infoté siempre nos juntábamos ahí buscando la formación de los jóvenes y la cosa. Sí, pero sí. Yo he seguido muy de cerca su trabajo legislativo. Sí, gracias. En ese tiempo en el que nos desconectamos, yo estaba como vicecónsul en Nueva York. Sí. Bienvenido a este programa. Mire, precisamente la experiencia que usted tiene en materia agropecuaria, en materia legislativa, en materia de que estuvo también frente al Banco Agrícola. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana en estos 3 últimos años, cuando hemos visto que el sector agropecuario está disminuyendo su producción, un abandono del campo y por otro lado pasar por la vergüenza de que este país acaba de importar 75,000 toneladas de azúcar? ¿Cuál es su parecer
al analizar este momentum de estos 3 años en esos sectores? Ustedes saben que desde varias décadas para atrás venía la política de las grandes naciones de que nosotros nos convirtiéramos en un país de zona franca, de turismo, y le dejáramos la agricultura a ellos. Sin embargo, los gobiernos, todos los gobiernos, se habían resistido a esa política de abandonar el sector agropecuario hasta que llegó este gobierno y comenzó, por ejemplo, dejando sin realizar las principales labores de los pequeños y medianos productores, como entrega de semillas certificadas, preparación de terreno, más de la mitad de las áreas agrícolas sin técnicos, 400 técnicos especialistas cancelados, y se concentró, el presente gobierno se ha concentrado en las importaciones. En el año 2020, a pesar de que en el último cuatrimestre, cuando llegaron, hicieron una gran importación, el año 2020 fue 3.129 millones que se trajo. Sin embargo, ya el 22 estamos en 5.400, y este año, 2023, las importaciones van a superar los 6.000 millones. Es decir, que en 3 años habrán duplicado la compra de alimentos fuera, lo que está implicando que el país ahora mismo está consumiendo del total 1/3 de productos importados. Cuando ellos decían en diciembre que hay de todo, bueno, hay de todo. Usted encuentra chinola de Perú, encuentra azúcar de Brasil, encuentra productos de fuera. Entonces, nosotros tenemos 8.100.000 tareas subutilizadas o bardías. Por eso, cuando se hablaba ahora de sembrar maíz en Guyana, yo decía, bueno, pero vamos a ir a Guyana, que es un país que tiene 1/3 de lo que tiene la tierra tenemos nosotros. No tiene la tecnología que tenemos nosotros. No tiene todo lo que son los elementos propios para una agricultura, canales de riego, camino, nada de eso. Si usted va a invertir en Guyana, inviértalo aquí. Pero parece que hay algunos otros intereses que no conocemos y que lo está llevando a ellos para allá. Hacían un planteamiento del PLD de que se tomara de esa tierra que está baldía 2.500.000 tareas y se ponga a producir de manera intensiva. El maíz aquí que se produce ahora mismo es 2.5 quintales por tarea. Estados Unidos produce 14 quintales por tarea. Pero nosotros, con los técnicos que están ahí, especialistas, y con una política del gobierno que busque buenas semillas, prepare a tiempo lo que es la preparación de tierra, que también logre que sembrar no solamente en riego, porque son limitadas las tierras de riego, sino en secano. Aquí hay 2 periodos de secano en abril y mayo, agosto y septiembre. El maíz se rota con la habichuela porque los fertilizantes que quiere la habichuela es diferente al que quiere el maíz. La habichuela, por ejemplo, el nitrógeno que hace crecer, lo desecha. Sin embargo, el maíz es el principal. Todas esas cosas que uno la aprendió ya cuando era agrónomo, claro, en las áreas. Entonces, ¿qué está pasando? Que el gobierno se ha concentrado en un gobierno de importaciones. Fíjense que puso una tasa cero para allá. Sin embargo, aquí, la tasa cero que dieron, el dinero por el Banco Agrícola, se lo dieron a los ricos. Sin embargo, a los que había que dársela no se lo dieron. De manera que yo le exhorto al presidente Luis Abinader que por lo menos en el tiempo ya que le queda, porque como dice nuestro candidato, le falta poco, este año por lo menos concentre los recursos que se gasta afuera, lo concentre en el pequeño y mediano productor. ¿Qué debe hacer? La propuesta que nosotros vemos, primero, ocupar todas las áreas y poner técnicos. Si ustedes no tienen técnicos que orienten a nuestros agricultores, aunque muchos agricultores tienen una buena pericia allá, que roture, rompe gratis, totalmente gratis, porque en algunos sitios que llegan roturación, hay que pagar la mitad. Los 3 millones de tareas de tierra que se requiere. Ellos no han llegado todavía a 800.000 tareas por año, 800 de 3 millones. A esa tierra que le entreguen la semilla certificada, los materiales de siembra, que ha sido un servicio tradicional de agricultura. Usted busca en el queje de yuca esos ramos o ramos de habana de batata y no lo consigue. No. Que abra en cierta medida, retome lo que fueron todas esas organizaciones campesinas, cooperativas, que lo ponen a ellos a tener trabajo mutuo. Que organice lo que es vamos a decir, el sistema de comercialización hacia los pequeños, hacia los colmados, que son cerca de 80.000 colmados. Porque si usted lo deja así, el productor cuando viene a ver, usted ha visto que están botando muchas veces productos. La otra cosa es que aplique una política unificada para todo el mundo. Por ejemplo, en el caso de los abonos, el gobierno dejó que los abonos subieran, los fertilizantes subieran, luego llevó un dinero para 3 o 4 compañías
Y la política que nosotros le hemos recomendado es que si, por ejemplo, él quiere ayudar a los agricultores de verdad, debe ser a todos, grandes, pequeños, medianos, que eso debió hacerlo a través de la tasa del dólar. Por ejemplo, si usted va a traer en materia prima un insumo y el gobierno va a subsidiarlo, si está 55, 56 y usted hace el cálculo y para que vaya aquí tiene que ponerse al 48 se ponga. Eso hicimos mucho en la época de Balaguer. O sea, significaba para todo el mundo. Pero usted no puede tener un abono que es para uno sí y para otro no. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los problemas de la caña de azúcar fue que los pequeños y medianos productores de leche fueron abandonados en ese tipo de política. Los fertilizantes subieron. Los colonos. Sí, los colonos más. Incluso, muchos de ellos, es verdad que hubo un exceso de lluvia que afectó algo, pero lo que más afectó fue que los costos de producción subieron y se elevaron mucho. De manera que nosotros vemos que la política, porque otra cosa que hay, anteriormente traer productos de fuera implicaba que los precios bajaran. Después de la pandemia y tras una crisis económica de las grandes naciones, ya los productos que vienen son más caros. Fíjense ustedes que han venido y han seguido subiendo los precios para el consumidor. Actualmente el promedio general de la canasta alimenticia supera el 50% en aumento en estos 3 años. Nunca visto. Usted se consigue ahora mismo una libra de arroz que costaba 21, 22 pesos, está en 33. Igual que la misma azúcar, igual que la habichuela que subió de 50 casi a 90 pesos la libra. Las importaciones han llegado a tanto que, por ejemplo, este año 2022, aquí se compró más de la mitad de la habichuela que el país consumió. A pesar de cómo hemos sido nosotros. Aquí se trajo 69 millones de dólares en habichuela, 58 millones de dólares en café, que acabamos de tomar el cafecito aquí. Se trajo aquí 456 millones de dólares en maíz, óigame, en maíz, con todas esas tierras que están vacías. Se trajo, por ejemplo, el leche en polvo, aquí se trajo alrededor de 143 millones de dólares en el 22. Este año va a subir los 200 millones de dólares de la leche en polvo. Entonces nosotros estamos consumiendo productos desde fuera, de manera que yo exhorto al gobierno que el esfuerzo que hace y el gasto que hace y la política suave para lo que son los productores internacionales, la aplique para nuestros productores y que ponga los técnicos en realidad son de su trabajo. O sea, que los ponga a trabajar, que esos que están cancelados los repongan y los puedan llevar a las áreas que están vacías. Y él verá que, por ejemplo, lo que pasó con la peste porcina africana, que fue un descuido por haber dejado, sobre todo la zona fronteriza abandonada, cancelar los técnicos por el lado de Dajabón, porque es otro elemento. Por ejemplo, ahora mismo, muchos de nuestros productos que se exportan, sobre todo para Europa, tienen problemas por exceso de pesticidas, porque lo están haciendo sin los técnicos. Y eso es un riesgo porque después que usted logra insertarse en un mercado, yo creo que con el banano, bueno, la gente habla mucho del banano y no sabe bien la historia. La historia, cuando se comienza a sembrar banano aquí, y miren cómo llegó la 90, fue que Monseñor Abreu, Tomás Abreu, que estaba frente a la mosquita blanca, lo había puesto Balaguer, me sugirió, estando yo en el banco, que algunas tierras que ya estaban, digo yo, se inundaban, que la trabajáramos para que no, el agua no se acumulara y se comenzara a sembrar banano. Y en el listín diario ahí está una foto con Balaguer, que estamos él y yo, donde se anuncia las primeras 20.000 tareas masivas de banano que se sembró. Ese mercado que hemos acaparado nosotros tan bueno, se puede perder si el gobierno no responde a los técnicos especialistas en lo que es la parte ya de procesamiento de los productos. Y por ejemplo en el tema del banano orgánico, nosotros somos uno de los mayores exportadores al mercado europeo, que es uno de los más demandantes. Sí. Pero cuando tú hablas de 80 millones, 8 millones 100 mil tareas de tierras abandonadas que no están en producción, baldías, como tú dices, y que estamos consumiendo un 33% de lo que estamos consumiendo, un 33% de productos importados, entonces estamos hablando de un colapso en el sistema de producción de la República Dominicana, de un colapso en la producción agropecuaria. Y por el contrario, un aumento desproporcionado de las importaciones. ¿Es así? Bueno, es totalmente real. Yo le agregaría ahí, como consecuencia negativa, está viendo ahí una migración también de los productores que están abandonando. Por ejemplo, en Elías Piña, para poner el ejemplo, Elías Piña a veces la gente tiene la imagen
de que es una provincia que llueve poco, que la gente, por ejemplo, habla de Bánica, siempre decía que llovía poco. Me recuerdo cuando Freddy Veragoico hacía sus anuncios, su chiste. Ahí se siembra arroz. ¿Qué está pasando ya? ¿En Bánica están produciendo arroz? Se produce arroz en Sabana Cruz, de Bánica, el Instituto Municipal. Ahí, por ejemplo, en Espiña, que tiene 1.100.000 tareas cultivables. Yo que estoy andando todos los campos, cada vez que voy en campo me encuentro, ¿y esa casa cerrada? Ahora el domingo vi yo una casa cerrada, un sitio que le dicen Potroso. Y dice, no, se fueron. ¿Y por qué? Bueno, tenían 2 años que no producían, el gobierno no lo ayudaba, no venía tractores ni semillas. Es decir, los 8.100.000 tareas de tierra que hay, millones, más ese gran consumo de fuera, ha perjudicado los ingresos de los productores, de las familias rurales. Las familias rurales. Ha perjudicado a los agrónomos y también a los comerciantes. Porque esa es la otra cosa, las importaciones que vienen, no es que lo traen los 80.000 colmados, lo traen 3 o 4 pescosos largos, como dirían. Entonces eso manipula lo que le da la gana. Yo creo, el presidente hablaba ahora de que el próximo gobierno va a tener que hacer una reforma fiscal. Y yo veía que Andy Dawaje hablaba de que esa reforma va a tener que ser como un 3% del PIB. Algo así que estamos hablando nosotros de algunos casi 4.000 millones de dólares. ¿Por qué mejor el presidente, el gobierno, no trata de crear esa riqueza multiplicada en el sector agropecuario? Que tú echas 3 granitos de habichuela y sacas 8. Vamos a crear riqueza ahí porque cualquier reforma fiscal va a ser un aumento de impuestos. Claro. No hay una reforma fiscal que no le caiga a la clase media y a los pobres. Eso estamos seguros. Estamos seguros. Yo recuerdo cuando yo estaba bregando con los gremios en la AMPA, que el costo mayor de una familia media y pobre era la vivienda, hoy es la electricidad. Pero estamos hablando también de que nosotros podíamos, los agrónomos, con 5 o 6 meses de sueldo, comprar un vehículo que eran baratos, los cepillos. Hoy yo quiero saber qué clase media y pobre puede comprar sin carro. No se puede comprar un carro. Entonces, vamos a crear riqueza con lo que podemos. Vamos a crear riqueza, por un lado, con el sector agropecuario, riqueza con el mar. Tenemos 16 provincias que dan mar. Aquí se importa demasiados productos cosméticos, medicinales, vamos a decir, para consumo, que son del mar. Vamos a crearlo. En ese sentido, mira, acaba de morir un hombre para mí muy importante, que era el agrónomo José Miguel de Peña, del PRM. Un gran forjador. Un gran forjador. Ese hombre fundó una cooperativa ahí en Maimón Fish Farm. Y estando en este gobierno, yo le acompañé en varias ocasiones a Palacio para nosotros presentar un proyecto de producción piscícola con 34 lagos que tiene el país o presa, donde podíamos producir tilapias en jaulas flotantes. Pues nos mandaron al Banco Agrícola y el Banco Agrícola y Codopesca y Medio Ambiente comenzaron a poner tantas dificultades burocráticas que al final la mayoría de esos campesinos y productores piscícolas no le aprobaron los préstamos que el gobierno le había dicho que sí y que admiraron el proyecto como tal. Entonces, hay un gran descuido en una producción como aquí se está importando tilapia hasta de Vietnam, cuando nosotros tenemos toda la posibilidad de producirla en grandes cantidades hasta para competir con el pollo de filete de tilapia, con un mercado cautivo como es Estados Unidos, nuestro principal socio, y también Haití. Entonces, ¿qué futuro le ve uno a un banco agrícola que está poniendo las mismas condiciones de la banca privada a la hora de otorgar un préstamo a un productor? Y vamos a decir otra cosa, un banco que le está prestando a los importadores, porque hay que señalar que cuando tú buscas ahora mismo las sucursales, ¿cuál es la que presta más? Es la de la capital donde no hay tierra. Entonces eso, por ejemplo, José Miguel de Peña, que cuando yo era director del FEDA por el 93 por allá, era director de ganadería, fue director de ganadería y también participó en la entonces Asociación de Médicos Veterinarios. Nosotros hicimos, digo nosotros, el sector agropecuario, porque en realidad lo hizo Agricultura, estando Tito Hernández, se hicieron 2 grandes proyectos de camarones en Hoga Dulce. Ese de Asua, señores, eso era una cosa hermosa. Y otro de Monte Plata. Una cosa hermosa, ese de Asua se hizo con Taiwán, una cosa hermosa. Entonces, ¿por qué nosotros, aparte de que tenemos 16 provincias comunas, que uno no se imagine la riqueza que tú comenzás a producir en el mar?
Y así hay muchas cosas que se pueden hacer. La tilapia sobrevive en agua de mar. Sí. No, y agua dulce, por ejemplo, allá en Elías Piña, menciono Elías Piña porque es lo que conozco más. Allá sí se hizo, estando en frontera, Frenar Florentino, se hicieron 2 proyectos que después, por el descuido de las mismas asociaciones, han estado ahí, pero 2 estanques grandes, con una asociación para vivir de eso, uno en Sabana Larga y uno en Guanito. De manera que hace falta producir, hace falta incentivar la producción, hace falta trabajar para crear nuevas riquezas, porque todo no puede ser préstamo y todo no puede ser reforma fiscal. El gobierno ha estado en estos 3 años por hacer una reforma, pero el pueblo se la ha impedido, porque en realidad sabe que si saca una cosita, vamos a estar ahí. Entonces, él dice que como quiere que hacerla. Y no podemos nosotros esos 3,000 y pico millones de dólares mejor crearlo en lo que es la agricultura. Eso que decía José Tomás del banano orgánico. Nosotros tenemos también, por ejemplo, en cacao, somos el número 1 en el mundo en cacao orgánico. Pero hay que decir, Estados Unidos está produciendo, está aumentando su compra de productos orgánicos. Casi la va a duplicar del 18 a este año, 23. ¿Qué implica eso nosotros que estamos cerca de Estados Unidos, con tanta tierra que podemos producir orgánicos? Es decir, ahora mismo, para que sepamos, hay un déficit mundial de alimentos que ha venido creciendo, sobre todo después de la pandemia. ¿Por qué nosotros no aprovechamos para producir lo que son los alimentos nuestros y para aprovechar ese mercado? Porque las exportaciones agropecuarias están todavía en 2.600, 2.700 millones de dólares, incluyendo ahí más de 1.000 que es de tabaco, porque el tabaco ha crecido enormemente. Entonces, mi exhortación es, vamos a producir los alimentos nuestros y vamos a aprovechar ese mercado para captar divisas y que no se haga reforma fiscal en el próximo gobierno, como dijo el presidente Abinader. Pero es que señor Sánchez Roa, es que la reforma fiscal o el pacto fiscal es uno de los 3 pactos que están incluidos, mandados por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es un compromiso que tiene el país. Entonces, lo que hemos hecho son pequeños parches al sistema tributario de la República Dominicana. Y lo que plantean algunos entendidos en la materia es que no se trata necesariamente de aumentar el porcentaje de impuestos, sino ampliar la base imponible, ampliar la cantidad de personas que pagan impuestos sobre la renta, que pagan ITEVIS, y además reducir la evasión, que es otro grave problema. Entonces, lo que se trata es de sincerar el sistema tributario de la República Dominicana. Es un compromiso, no es que el gobierno quiere, es un mandato que le da esa ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que yo trabajé en ella, yo fui el secretario de la comisión que se hizo. Esa ley, lo primero es que no se ha aplicado. La idea era que del 12 al 30 nosotros haber cambiado el país y colocarnos con un país que le diera seguimiento de un gobierno a otro a los proyectos que se hacían, como hacen las grandes naciones. Ahora mismo arrancó una cosa, va a haber elecciones en Estados Unidos, lo que se esté haciendo el gobierno que viene tiene que seguir haciéndolo. Esa era la idea. Porque hay continuidad de Estado. Pero aquí no, aquí si una visita sorpresa es buena y la está haciendo otro gobierno, se quita. Si las escuelas son buenas, se abandonan. Sí, o sea, así no. ¿Cuál es la idea? Esa es la idea la que tú dices. Pero la realidad de los gobiernos es que cuando llega el momento, es más, le ponen el impuesto a un rico y ese rico por el negocio se lo pasa a los pobres. Pues cuando tú dices, vamos a suponer, ampliar la base, vamos a suponer del ITEVIS, la ampliamos. Pero ocurre que cuando se amplía, tú le quitas a un producto que en vez de pagar 18 paga 14 y a otro que no pagaba lo pone, al final el mismo comprador, y estamos en un país donde todavía el 58% son informales, porque es otra cosa que hay. Esa informalidad te da de que la gente, la mayoría de la gente para vivir tiene que trabajar día a día. Por eso en estos días cuando venía Franklin, que yo no sé, el nerviosismo del gobierno con la alianza que estamos haciendo lo lleva a hacer muchas cosas, que tiró 10 y medio de una vez que no había trabajo, y Franklin afortunadamente dio la vuelta y nos salvó. Cada vez, le voy a dar un dato, en aquellos años cuando hacíamos esa grande huelga que estaba Francisco Antonio Santos, recordaremos, se calculaba que la pérdida del PIB en un día era de 1.000 millones. Hoy eso está por encima de 25.000 millones. Wow. Es decir, cuando tú dejas de trabajar, cuando el país se paraliza, entonces el gobierno tiene que tener mucho cuidado cuando paraliza un país
y el 58% vive de lo que hace diario. Ese día, el que va a vender en un sitio, los que se colocan, por ejemplo, allá en la feria, que están todas esas oficinas abiertas, que no se coloca ahí a vender China, ¿qué hace ese día? No tiene nada. Entonces, yo le tengo temor a la reforma fiscal, porque si fuese, y esa era una de las ideas, para organizar un poco más lo que se ha hecho. Por ejemplo, aquí hay 37 leyes de exenciones fiscales. Cada vez que hay un asunto que se quiere motivar un sector, se le da una exención y se queda de por vida. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que Bengoa, siendo ministro de secretario de Hacienda, tú sabes que el gasoil que va por el sector eléctrico es exonerado, y él quiso regularizar eso, y lo acabaron ahí. Bueno, pues hay que chequear, porque no es posible que nosotros, el país esté gastando más de 1.500 millones de dólares en subsidios al sector eléctrico, tenemos la tarifa alta, y como quiere, entonces, hay que darle eso. La tarifa alta y apagones. Y apagones, esa cosa. Entonces, hay que revisar de arriba abajo. Hay un empresario que, no lo voy a mencionar para que no digan que uno está promoviendo la N, que me decía, mira, yo produzco por incentivo tal cultivo, él lo procesa, y si lo traigo de fuera me sale mejor, más barato, pero yo tengo que contribuir con el país, y lo que hago es que sigo produciéndolo aquí, aunque gane menos. Es decir, y a él le conviene porque en una sociedad que se revoltea porque hay abajo, sin embargo está arriba. Pero usted me quiere decir a mí, entonces, senador, que los gobiernos de Balaguer, del PLD, del propio Hipólito, fueron más acertados en sus políticas agropecuarias de producción que un gobierno dirigido por un economista. Bueno, es que lo fueron. Yo no entiendo, entonces es muy involucionado. Es que lo fueron, porque es que, miren, yo tengo un libro que escribí en el 89, porque es bueno que el país ahí le vea la historia. A mí me regaló Rafael Fafa Tavera, que era el presidente del bloque de Salita, consiguió un libro que se hizo de contadora, donde las grandes naciones decidieron que iban a ser agrícolas para sustentar nosotros. Ahí fue que comenzaron la zona franca y comenzaron el turismo. Nosotros en el turismo nos fue bien, Zona Franca quedó ahí. ¿Qué pasó? Que a partir de ahí comenzaron a quitar el subsidio a la preparación de terreno. Ahí se comenzó a dejar de buscar los préstamos. FA se creó en el 72 porque había muchos préstamos para administrar los préstamos. No habían préstamos, los préstamos agropecuarios. Ahí se comenzó a reducir la cantidad de tractores. Ahí se comenzó a desincentivar la carrera agrícola. ¿Y qué pasó? Que los gobiernos, Balaguer no aceptó. Cuando Balaguer llegó en el 86, él siguió así. Después lo hizo el mismo Leonel, después lo hizo el mismo Hipólito y también Danilo. Pero ahora no, ahora cogieron de golpe y porrazo el presidente actual, y lo que ha hecho es concentrarse en el turismo, que está muy bien, porque el turismo es una buena fuente para nosotros, tanto de empleo como de divisa, porque yo lo que digo es que la cosa hay que hacerla paralela, porque el mismo turismo, todo lo que requiere el turismo de alimentos, da pena que haya que traer alimentos de fuera para alimentar a los turistas. Sí. Pero dice el gobierno, don Adriano, que nosotros estamos consumiendo el 85%, que estamos produciendo el 85% de lo que consumimos. Entonces eso contradice con esta radiografía que usted nos está presentando del sector agropecuario. Es que ellos están tomando la estadística de nosotros y tienen que tomar la estadística de ahora. El 85, Danilo Medina dejó, gracias a la visita sorpresa, porque la visita sorpresa lo que hacía era que, pues en Guayajayuco, imagínense ustedes, una zona nuestra muy productiva y de gente muy buena, pero enclavada allá. Si el presidente no va allá, si José Miguel de Peña, una figura como era él, va al banco y no le hacen caso a una gente como José Miguel de Peña, que fue funcionario de primera, emprendedor. Imagínense ustedes una persona de Guayajayuco, para allá fue Danilo Medina. Entonces, ¿qué pasó? Que él subió 85% lo que es la autosuficiencia. Por eso la importación estaba entre mil millones. Entonces yo me pregunto, si vienen todos esos productos de fuera, ¿dónde están? Porque eso está ahí, y eso lo dice el Banco Central, lo dice el mismo Ministerio de Agricultura, lo dice la página de todos esos países. Entonces, en la actualidad, para que sepamos, la autosuficiencia bajó del 85 que estaba en el 2020, ha bajado a 72 en la actualidad. A 72 ha bajado. Ahora, ¿qué ocurre también? Ocurre lo siguiente. Yo nunca había visto tanto desdén por las estadísticas. Las instituciones públicas
no están poniendo los números como deben ponerlo. Agricultura, tú abras mismo la página y te encuentras que todo el mundo, todos los gobiernos poníamos los datos que fueran ahí. Tú no tienes, para conseguir los datos, hay que ingeniársela adentro. Y como somos todos amigos de tantos años, por una vía o por otra uno consigue la información, pero no porque la publican. De manera que la autosuficiencia alimentaria no solamente que ha bajado, sino que ha quedado evidenciada con las importaciones, porque si estuviéramos también con 85%, ¿dónde está entonces toda esa habichuela que se ha traído? ¿Dónde está esa leche en polvo? ¿Dónde está ese café? Señores, 58 millones de dólares en café y la loma pelada. Los proyectos agroforestales que estaban produciendo ya café, comenzaban a producir café, incluso yo tengo fotos de 2 años para acá produciendo, pues comenzaron en Hondo Valle. Sí. Esos proyectos quedan abandonados, 150 millones de dólares que aprobamos el Congreso para eso. Incluso yo decía que podíamos llegar hasta más para meter el país entero en agroforestal. No tuviéramos que hacer el calor que tenemos hoy, no tuviéramos la sequía. Ese es otro elemento que nosotros le hemos sugerido, porque como el PLD duró tanto tiempo en el gobierno, no nos luce ser crítico y ser pesimista, nos luce hacer propuestas de Estado. Por ejemplo, con el problema del agua, le hemos planteado al presidente que la crisis que hubo ahora se puede presentar el año que viene. Y hasta electoralmente puede convenir, pero hay que pensar mejor. Aquí llegó un momento dado en abril que nada más había agua para 20 días. Y si no llovía, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Estábamos feos. Ahí en el problema hídrico, tenemos suficientes embalses y presas, pero hace ya más de 2 décadas que se han hecho estudios de la sedimentación de las presas. Sí. No han querido, parece que eso no da voto, porque no han querido limpiarlas. Sí. E incluso esos sedimentos se pueden convertir en abonos orgánicos y no sé cuántas cosas. Y en material para la construcción. Pero no están haciendo algo en ese sentido. Y es entonces que estamos frente a un gobierno antipobre. Bueno, y otra cosa que hay, se dejó un plan, ya al final, ya en medio de la pandemia, yo hice una propuesta, el director del INDE, que era Orgo en ese momento, fue y la reforzó, de un plan de 15 años para hacer 2 presas grandes en un periodo de gobierno y 2 pequeñas, porque hay 26 presas diseñadas en el país. ¿Usted sabe, Valete, que hay tanta agua, no hay una? No. Toda esa agua que cae se va. Llueve y al otro día no hay nada. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que estamos pasando, que el 90% de las aguas de lluvia se pierden. Hay países que han llegado tan lejos como Brasil, que ya cuando usan el agua y el agua se va para el mar, cogen un canal y le dan la vuelta otra vez. Entonces nosotros aquí necesitamos comenzar a trabajar esas 26 presas. Si hubiésemos hecho en esas 2 décadas que tú dices, Marino, hubiésemos seguido trabajando como lo hizo el presidente Balaguer, hoy fuera otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tuviéramos más embalses, podríamos entonces algunos cerrarlos y comenzar entonces a limpiarlas. Fíjense ustedes la importancia de limpiar los embalses, que en Haití hay una sola presa que queda pegado en Macasía de Elías Piña, como 700 metros, le llaman Peligro. Esa presa está tan llena de sedimentos que me dijo Danilo, siendo presidente, que le había dicho al gobierno haitiano que estaban pensando hacer otra, de tan sedimentada que ya no valía la pena limpiarla. Wow. No podemos llegar con una presa se meta hasta arriba. Pero yo lo que quiero decir es que el gobierno debe tomar medidas, e incluso en lo que queda de año, porque el agua que se irriga no es el agua todo de presa, hay agua, por ejemplo, de laguna, hay el agua de pozo. En esa parte alterna y en obras pequeñas, el gobierno debía trabajar para que de aquí a enero se tenga el agua necesaria para un mes. De manera que si viene la crisis, ustedes saben que desde noviembre, desde mediados finales de noviembre hasta abril, es el momento crítico del agua, que llueve menos. Entonces, para cuando venga ese momento crítico, tener alterno por lo menos la cantidad de agua que es para 20 días, un mes. O si no, vamos a tener otra vez riesgo que tuvimos en este año. Cuando usted habló del caso, por ejemplo, de Elías Piña, de muchas familias que han decidido venir para la capital porque no encuentran atractivo en la producción agrícola, porque han sido totalmente abandonadas, estamos hablando entonces de que la están presionando para que deje la actividad agrícola. Eso podría generar una quiebra de la producción agropecuaria, de los productores agropecuarios. En realidad está porque las tierras se van abandonando. Tierras que producían, entonces ya eso es menos producción que hay. Pero además de eso, en el caso, por ejemplo, de la frontera, es peligroso porque sabemos que hay un gran flujo de haitianos para acá y también van ocupando esos espacios. Van a ocupar, lo ocupan de manera, se va y se meten a la casa. Es decir, que
que la frontera, como frontera, debía tenerse una política especial para mantener la dominicanidad ahí y para mantener también ocupado todo eso. Me decía un ministro de la Fuerza Armada anterior, cuando estábamos haciendo el proyecto Macasía, fue un gran proyecto, que la protección de la frontera no debe ser militar nada más, debe ser económica también. Porque la gente cuando tiene un predio que le está rindiendo, lo va a cuidar. ¿Entiendes? Y si tú cuidas tu predio, nadie se te va a meter ahí. Es decir, hay que hacer una política especial de desarrollo económico y social para nuestra zona fronteriza. Doctor, en el plano final, con usted uno Sí. podría pasar varios programas. Tengo que volver para Hablemos leer el de libro, política para leer el ahora. libro. Díganos Tengo que volver para brevemente, el PLD, con este gran frente ahora mismo opositor que se ha conformado, que tiene a muchos muy asustados, dicen que se han acabado ciertos antidiarreicos que están en el mercado negro vendiéndolo porque ya no hay. ¿Cuál es la realidad ahora mismo de esa alianza, la potencialidad y su propia aspiración? Ustedes saben que los presidentes son siempre los más enterados. Sí. Cuando el presidente Luis Abinader fue a Nueva York y desesperadamente anunció que iba, cuando uno creía que iba a aprovechar ese escenario para hacer un gran acto en el Olímpico, qué sé yo, con 8 o 10 mil personas, y decir lo que él dice que ha hecho, y decir lo que le falta, para justificar la reelección, esa desesperación fue porque él supo que venía el anuncio de la alianza. La alianza significa de entrada que somos más que el gobierno, que el PRM, en términos de cantidad y que en términos de los puestos municipales y congresionales también. Ese 60% que se pactó ahora, de ese 60% seguro que la inmensa mayoría lo vamos a ganar, porque hubo municipios que se pidieron por 10 votos, por 100 votos. Pero además, significa también, porque la gente piensa que es una alianza egoísta buscando puestos nada más, no, una alianza para como decía Peña Gómez, era el gobierno compartido, es para nosotros el gobierno junto en términos de aplicar políticas como estas agropecuarias que hay. En su momento, por ejemplo, el sector agropecuario de nosotros, que yo presido, y el sector que preside, en este caso, la Fuerza de Pelo, que preside el Chío Jiménez, nos juntaremos para ver la política que hay que hacer para cambiar lo que hay. De manera que el nerviosismo empezó por el propio presidente y además estamos viendo que están aplicando. El hecho de él asistir, yo no había visto eso, que un presidente se sentaba en el centro de operaciones de emergencia. O sea, lo estamos viendo como que está actuando, como que hay una desesperación, no entiendo. Porque todo el que sube baja. Yo subí, yo sabía que iba a bajar. Aspiro a subir ahora y sé que bajaré después que suba. Y le dejó libre el espacio a Aris Iván, el senador actual de Elías Piña, porque prefirió venir para el Distrito Nacional a buscar la senaduría del Distrito Nacional, algo que muy poca gente entiende. Mira, el partido y él mismo estuvieron conversando, yo no lo sabía inicialmente, y él hizo un trabajo, él le tocó hacer trabajo. Yo fui vocero 2 años y mi papel era apoyar o discutir con el gobierno política que se hiciera, porque estábamos actuando. En este caso, que somos oposición, él le tocó ser vocero del partido, no del Congreso, sino del partido, y se concentró en lo que fue esa parte, que exitosamente la hizo. Ellos, conversando dentro del comité político que era miembro, prefirieron que él iba a ir a un cargo en el gobierno próximo nuestro. Esa fue la política que se hizo. Cuando Danilo me llamó en octubre, que él me llamó para que yo me lanzara, pues yo también estaba pensando en volver a un cargo, porque después de 14 años, 16 años en el Congreso, uno piensa, porque ahí tú estás en el Congreso y tú solicitas, tú estás en el cargo, tú dispones, son 2 cosas diferentes. Entonces, pero ¿qué pasa? Que después que yo comencé a aspirar, apoyado por él, porque él desde un principio, desde antes yo aspiraba, me decía que me lanzara, vino entonces la situación de que sectores del PLD entienden que el mejor exponente para aspirar a la senaduría de él, puesto que él ha estado estos 3 años todos los días en el medio, y los medios de comunicación en las capitales que se mueven más, de que sería un candidato para sacar buena puntuación, incluso con la perspectiva de ganar. De manera que nosotros estamos ahora mismo unidos. Aquí hay muchos gelapiñenses que yo quiero que los que están aquí voten por él. Allá hay muchos gelapiñenses que los que están allá él quiere que yo vote por mí. Bueno, eso es lo que estamos. Y llegamos al final de esta entrevista. Siempre es volveré pronto a leer el libro para que hablemos más de la producción agropecuaria. Y me gusta hablar con ustedes porque no es preguntas secas, sino son análisis que hacemos y así uno ve mejor la cosa. Muy edificante tener esa entrevista con usted y aquí seguimos
en el matutino y está invitado para una próxima para que Vendremos. ampliemos más. Gracias, Muchas gracias, senador, por gracias. su presencia con nosotros. Sí. Y ustedes, amigos y amigas, que son los mejores, continúen con el mejor matutino, su mundo de multimedio, su mundo desde la República Dominicana para el mundo. Quédese con nosotros que en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este matutino Su Mundo. Y un tema que ha provocado mucha preocupación en los últimos días es la muerte, o más bien las muertes de jóvenes por infartos, jóvenes de apenas 21, 22 y 23 años. Y uno se pregunta, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué está provocando toda esta situación? Para ello, hoy vamos a conversar con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología. Ella es la doctora Rosa Cueto. Le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo con un tema de interés, pero sobre todo preocupante. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo se siente? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Contenta de estar por acá y poder informar a la gente sobre lo que es la muerte súbita y lo que son los factores de riesgo cardiovascular, que son los que llevan a la enfermedad cardiovascular. Debemos conocer que la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. De aquí que nosotros debemos tomarla muy en cuenta. Así es. Usted sabe, doctora, ya para iniciar este conversatorio de manera formal, hemos visto, por ejemplo, la muerte de la hija de la comunicadora Yolanda Martínez, de apenas 23 años, un infarto. Y al día siguiente muere también otra joven de 21 años, hija de un abogado en Higüey. Pero me voy un poquito más atrás, y fue cuando Maribel Guardia, la actriz, también perdió a su hijo de apenas 24 años, también de un infarto. Entonces uno se pregunta, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Que estamos viendo jóvenes que lamentablemente cuando están durmiendo mueren de un infarto. ¿Qué es lo que pasa? Muchos dicen que es la vacuna del COVID-19 también que puede tal vez provocar este tipo de situación. Entonces ustedes como, en este caso, sociedad, ¿cuál es la respuesta que tienen a esto según sus investigaciones, suposiciones? ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno ve esto más en personas adultas, pero no en jóvenes. Muy bien. Fíjate, nosotros no tenemos diagnóstico correcto para esos casos, porque se dice tuvo una muerte súbita, probablemente un infarto, pero esta no es la única razón para tener una muerte súbita. Fíjate que en ninguno de esos casos se ha practicado una necropsia, porque hay otras razones que no son el infarto. El infarto casi siempre es consecuencia de factores de riesgo cardiovascular. Y la mayoría de estos jóvenes no tienen riesgo de importancia. Por tanto, ellos podrían tener una enfermedad congénita, una situación congénita. Por ejemplo, si nunca se ha practicado un electrocardiograma y tuviera un síndrome de QT corto o QT largo, que es un cambio que se da en el electrocardiograma, y es simple, cuando se le hace un electrocardiograma basal en una consulta preventiva con el médico cardiólogo, se podría observar esta anomalía y realizar estudios y saber que esa persona está propensa a hacer una arritmia y que esto lo podría llevar a una muerte súbita. También hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, como enfermedades, uno que se llaman canulopatía, eso es canales del calcio y el sodio, que son elementos, iones de nuestro organismo. Si hay una anomalía aquí, eso también contribuye a una arritmia. Hay jóvenes atletas que han muerto de manera súbita. Arritmia cuando se acelera, ¿verdad? Sí, de repente. Donde el ritmo es completamente irregular, exacto, de manera muy rápida, y es tan rápido que esto hace como una anomalía en el sistema eléctrico del corazón, y esto también conlleva una muerte súbita. Por ejemplo, la gente joven que hace ejercicio, que no se hace un chequeo previo y tiene una condición
¿Qué nació con ella? Por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, en que el músculo cardíaco es mucho más grueso de lo normal. Esto también lleva, cuando se le hace una necropsia a este paciente, se llega a la conclusión, tenía una miocardiopatía hipertrófica y esto le llevó a una muerte súbita. O sea que el infarto no es la única razón, aunque sí se pueden dar infartos, por ejemplo, porque tiene anomalía en las arterias coronarias. Y esto conlleva a que pueda ser una muerte súbita, aún siendo joven. Súbita cuando muere de así, ¿verdad? En un momento sí, una muerte inesperada. Cuando, doctora, usted está hablando de los factores de riesgo. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que toman algunas proteínas, que toman creatina, porque son jóvenes que se ejercitan, que van al gimnasio, y en muchos de los casos toman todos estos suplementos sin una prescripción médica, solamente porque se los recomienda el entrenador o el coach, como prefieren llamarle ahora. Y a veces no se dan cuenta de que algunos de esos suplementos pueden tener una contraindicación, pueden generarle problemas a la salud. ¿Qué hay de cierto en esto? Correcto. Hay algunos de esos energizantes que usan los jóvenes que en ocasiones se han llamado éxtasis de la muerte, porque son verdaderamente elementos que pueden acelerar el corazón, no solamente que va a acelerar el metabolismo, sino que acelera su corazón y lo puede llevar a una arritmia cardíaca. Y esta arritmia causarle la muerte. O sea, así podría ser. También otras situaciones son el uso de drogas, que también puede conllevar a una muerte súbita. ¿El cigarrillo? El cigarrillo es... ¿Las jucas? La juca es toda la forma de tabaco, es dañino. ¿El cigarrillo? El cigarrillo, el vape, la juca, todo son malos. Hay gente que dice, no, que el vape es menos malo, que tal cosa es menos malo. Todos son malos y todos hacen daño. El tabaco de cualquier forma que se utilice es malo. Ok, por ejemplo... Es negativo y nocivo para la buena salud. Doctora, por ejemplo, también tenemos el tema del estrés, este estilo de vida que lamentablemente el sistema, ¿verdad?, nos ha empujado, yo diría que de manera obligatoria, porque desde que uno sale de su casa, nada más con el tráfico es suficiente el uno estresarse, el ritmo de trabajo, los días pasan y los compromisos allí. También influye esto, el estrés, la depresión podría ser, para que por favor nos hable un poco con relación a eso. Sí, dentro de los factores de riesgo está el estrés y las situaciones que llevan a condiciones. Por ejemplo, una mujer tiene un estrés importante, pérdida del esposo, situaciones del trabajo, y puede hacer incluso una miocardiopatía, lo que se llama la enfermedad de Takotsubo. Takotsubo es algo que se utiliza para pescar en Japón, entonces adquiere una forma como redondeada. Oh, sí. ¿Ok? Entonces, para atrapar el pulpo y que quede ahí dentro, esa misma forma adquiere el corazón, se dilata, se pone grande. Y ese grande es con anomalía en el movimiento, se hace lento y conlleva una insuficiencia cardíaca de manera aguda. Muchas veces se considera que esa paciente tiene un infarto. Cuando se le hacen los estudios y se ven sus arterias coronarias, están completamente sanas, porque fue una situación de estrés que le llevó a esto. Es más frecuente en las mujeres, pero también puede ocurrir en los hombres. Este tipo de situación se puede ocurrir y, por ejemplo, en nuestro país ha ocurrido. Tenemos pacientes que han sido víctimas de una violación, que han tenido situaciones de pérdida del esposo, y cuando hacemos los estudios consideramos, tiene un infarto porque vino con dolor de pecho, que fue al centro del pecho, que ocurrió de manera aguda, y cuando se hacen los estudios consideramos que se trata de una miocardiopatía del tipo enfermedad de Takotsubo. Hoy en día sabemos que las personas que no descansan de 7 a 9
horas. Bueno, doctora, no me diga eso, espérese yo sentarme bien para que usted me diga eso. Pues te explico. Dígalo. El sueño hoy día es considerado un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué? Y la Asociación Americana del Corazón lo ha incluido como uno de los factores de riesgo cardiovascular, así que es necesario descansar entre 7 y 9 horas todos los días y que sea de buena calidad el sueño. Si no, entonces eso se va acumulando, ¿verdad? Dentro del sistema. Bueno, José Tomás, tú sabes, ¿verdad? De 7 a 9 horas. A mí mismo quería preguntarle, escúchame, José Tomás, para ya sacar el tema, por ejemplo, de lo que provoca el estrés, depresión, el tema, por ejemplo, de los vapes, cigarros, entre otras cosas. Hay un tema también con los jóvenes de ahora, y es el uso de la sustancia, de sustancia, en este caso droga y otras, para no decirla ya, por ejemplo, a esta hora, ¿verdad? Que está muy temprano, pero el consumo, por ejemplo, de estas sustancias también pueden provocar infartos en estos jóvenes, porque actualmente, después de la pandemia, supuestamente esto aquí ha tenido un índice alarmante entre la juventud dominicana. Así es. Todas las drogas son dañinas. Y los jóvenes inician diciendo, bueno, pero es que lo hago de hobby, que no es que yo soy un vicioso. Incluso los padres desconocen que su hijo está utilizando cualquier droga, tipo, marihuana. Exacto, marihuana, cocaína, y desconocen que su hijo tiene esto. Y muchas veces lo saben por una situación de esa, porque hace una arritmia, porque hace una situación cardíaca, es cuando los padres conocen que su hijo está utilizando este tipo. Y es dañino, ya te comenté, de todas las formas que se utilice. Todos los tóxicos son dañinos y nocivos para la buena salud. Hoy yo vi una información que da cuenta de que entre el 10 y el 15% de los jóvenes menores de 30 años en la República Dominicana se presume que estarían padeciendo de hipertensión arterial provocada por obesidad y el estrés. Entonces, ¿qué factores están incidiendo para que haya ese alto porcentaje entre una población muy joven, menores de 30 años, obesidad y estrés? ¿Qué está generando esa obesidad y ese estrés? Obviamente sabemos que los patrones alimentarios juegan un factor determinante, pero ¿qué otros factores están incidiendo? Bueno, la verdad es que cada vez vemos más gente en sobrepeso. La población dominicana, hicimos un estudio recientemente en la mujer dominicana. Este estudio fue llevado por CEIDOCA, el Círculo de Egresados del Instituto Dominicano de Cardiología, y observamos que el 83% de las mujeres son sedentarias. O sea, no hacen ejercicio. Solo el 17% hace ejercicio. Pero yo veo muchísimas mujeres en los gimnasios. Pero es la minoría. Lamentándolo mucho, es la minoría. Y a medida que somos mayorcitas, menos ejercicio hacemos. O sea que dentro de la rutina, por ejemplo, de las féminas y también de los caballeros, aunque bueno, uno no tenga tal vez ese tiempo y tal vez hay que hacer ejercicio. Es obligatorio hacer ejercicio. Aunque sea caminar. Exacto, porque la vida inactiva, el estar mucho tiempo pegado del celular, del televisor, de la computadora, conlleva situaciones de una mala salud cardiovascular. Y también a un sobrepeso. Uno mantiene el corazón. Por otro lado, la ingesta inadecuada. Por la vida rápida, la gente prefiere comer un sándwich, algo ligero. Ay, no, yo me cuido, ahí tuve yo trato, yo sé que José Tomás. Algo ligero y rápido, entonces no hay una alimentación balanceada. Para ayudar a mejorar la hipertensión, es obligatorio comer de manera balanceada, hacer ejercicio, independiente de que necesite medicamento para un buen control.
¿Qué es comer de manera balanceada? Por ejemplo, Claro. ¿qué alimentos debemos nosotros excluir de nuestra dieta para mejorar nuestra salud cardiovascular? Yo entiendo, por ejemplo, que las sales, las grasas, ¿qué otras cosas debemos eliminar? La comida Sal, chatarra. azúcar, grasas, harinas. Ay, tan buenos son esos pastelitos y todo. ¿Verdad que sí? Las cosas que saben mejor, que saben más bueno al paladar, son lo peor para la buena salud cardiovascular. Entonces, ¿qué debemos lo que comer? se Ajá. recomienda, vegetales, verduras, carne blanca y semillas, por ejemplo. Almendras. Exacto. y todo. Los frutos secos en sentido Frutos general. secos en sentido general. Que son muy buenos. Que son muy buenos para la salud y que tienen buen sabor. La habitualmente. leche, ¿se puede tomar leche normal? Claro que sí, leche, queso. ¿Los embutidos sí. son buenos? Bueno, tiene que ver qué contenido de sal tienen. Muchas veces los embutidos son muy ricos en sal para poderlos conservar y no son buenos para Usted la sabe que el salud. dominicano es loco con su salami. Y con la sal, Sí. los dominicanos comienzan antes de saber cómo sabe un plato, dice, vamos a echarle un poco de sal, sin ni siquiera haberlo saboreado, probado cómo está eso de sal, y ya quiere ponerle un poco de sal. Usted habló de los embutidos que son ricos Sí. en sales, por ejemplo, las salchichas son muy saladas, pero vamos al caso de los lácteos, por ejemplo. ¿Qué cuidado tenemos que tener cuando consumimos lácteos? Bueno, debe tener en cuenta que la cantidad que toma, porque si está tomando muchos lácteos y que tienen alto contenido de grasa. Por ejemplo, el yogur. Sí, podría ser saludable, pero si toma mucha leche, a medida que nos hacemos mayores, necesitamos menos leche. La Ujú. leche es para los niños. Pero, por ejemplo, el consumo de queso puede ser saludable, no tiene que ser El tipo malo, de queso pero también, porque algo- hay unos que son muy grasosos. Exacto, y todo es un balance, porque no se puede comer mucho de una cosa ni otra, sino tratar de que sea balanceado, en que predominen los vegetales, las verduras, primero que nada. Hay lo que se llaman grasas nobles, doctora, por ejemplo, algunas grasas de origen animal. Por ejemplo, un chicharroncito que uno se coma de Pero vez es en una cuando. vez al año. ¿Eso hace daño? Una vez al año porque no hace daño, yo estoy de acuerdo con usted. Una vez al Comida año porque no rápida, hace daño. una vez a la semana se puede, porque hay personas que, Sí. por ejemplo, que en la semana llevan una rutina tan saludable. Sí, Por ejemplo, en mi caso, yo trato de cuidarme y de hacer mis ejercicios. Ahora, un día a la semana a veces uno quiere como picar algo, Sí. incluso que después que ya cuando uno se acostumbra a comer sano, limpio, ya es difícil como que tú le veas como Sí, ya ese interés. pero a veces acompañando los hijos o algún amigo que le encantan las pizzas, que le encantan los emparedados, algo de carne, y comerlo una vez a la semana no tiene ninguna maldad. Bueno, yo sobre creo- todo si no tienes una Por enfermedad. ejemplo, de tú hablabas base. del sándwich. El pan integral es más, o sea, en este caso si uno va a ingerir pan, por ejemplo, ¿usted recomienda mejor el pan integral que el Sí. normal, por ejemplo? Porque los niños les gustan mucho los sándwiches. La harina blanca sobre La harina todo. blanca sobre todo, bizcocho, entre otras cosas. Entonces, uno tiene claro que educar desde Desde niño, niño. exacto, para que puedan tener un sistema, ¿verdad?, bien adecuado. Pero en este caso, ¿qué usted recomienda mejor? Bueno, yo no que consumo casi pan. alterne, que no siempre le ponga en la lonchera un emparedado. Una galletica, que por le, no ejemplo. que le ponga una galletica, que le enseñe a comer una fruta, y eso va a ser más saludable. Y disminuirle la cantidad de azúcar, de sal y de grasas que le pones en la comida. Ahora mismo se está usando mucho el tema del aceite de coco. Lo he visto hasta para cocinar. ¿Qué opina usted con relación a esto? ¿Cómo Sí se se usa? puede utilizar, pero lo más saludable sigue siendo el aceite de oliva. Hasta para, por ejemplo, si yo quiero pasar, por ejemplo, un jamoncito, también lo puedo hacer con aceite de oliva en el caldero. Le pregunto porque algunos he escuchado, yo sé que esto no es algo de cocina ni nada, sino que se puede, exacto, sí, puede se convertirse degrada en cuando peligroso. se degrada cuando se pone, se En el expone sartén, al por calor, ejemplo. porque es hecho en frío todo el tiempo.
Sí, El aceite hay- extra virgen es en frío, no se hace en calor. Y hay uno que es doble prensado en frío, inclusive. Y Bueno. entonces dicen los expertos en cocina que cuando le ponemos el aceite a la sartén, entonces se convierte en grasa saturada. Exacto, es saturada. Ahí es cuando recomiendan que lo más saludable es cocinar con grasas de origen animal, porque no tienen procedimientos químicos y son mucho más nobles. Por ejemplo, la manteca de cerdo. Ay, sí, la manteca de cerdo, eso iba... Y que tiene un sabor riquísimo. Es verdad Sí, eso. pero no se puede abusar, porque todo tipo de grasa, haga de cuenta que usted está alimentando el colesterol malo, el que se acumula en las arterias y en todas las arterias, sobre todo en las arterias coronarias. Lo preferible es entonces cocinar sin grasas, porque por ejemplo hay los llamados sartenes antiadherentes, los sartenes Hay de unos teflón, sprays como que llaman. vienen, doctor, eso es bueno, los sprays que... uno le Sí, hace- porque tú solo lo vas a utilizar para que no se pegue al sartén, básicamente. Está bien. Doctora, yo estoy preocupada, de verdad, porque te he dicho tantas cosas que sí, de verdad, sobre todo esto del corazón. O sea, ¿cuándo yo sé que mi corazoncito no está bien? Y no por amor. Mira. ¿Cuándo no está bien? Por ejemplo, ¿qué señales me da? Si hay un dolorcito o algo, usted sabe, para uno comenzar a cuidarse. Fíjate lo porque que no hay que pasa. esperar tener, ¿verdad? 80, Sí. 70 años, si Fíjate Dios le da lo que vida a salud a pasa, uno. que la gente no estamos acostumbrados a ir al médico a menos que tengamos algún síntoma. Lo ideal es que por lo menos una vez al año vaya con un médico que te haga una evaluación. Y esto es en todos los sentidos, independiente de la edad. Por ejemplo, en los niños lo lleva al pediatra por lo menos una vez al año, aunque el niño esté completamente sano. De esa misma forma, se sugiere un chequeo por lo menos una vez al año para saber cuál es tu condición de salud. De esa manera, tú puedes decir, bueno, pues yo estoy bien. Y si tiene algún síntoma específicamente, también debes ir al médico, porque se guardan síntomas. La gente comienza a guardar situaciones porque considera yo estoy joven, yo no tengo nada importante. Comienza a hacer elucubraciones sin el conocimiento de un especialista que te diga que tú tienes tal o cual condición de salud que es la que te está causando tal o cual síntoma. Por ejemplo, nosotros sugerimos mucho, conoce tus números. Conoce tus números significa cuál es tu nivel normal de presión arterial, de frecuencia cardíaca, nivel de colesterol en sangre, nivel de azúcar El en colesterol sangre. también influye en eso. Claro, el colesterol. Porque hay personas que producen ellos mismos el colesterol. Claro, y personas que desde muy joven tienen enfermedad relacionada a herencia. ¿Cómo qué? Exactamente eso, una enfermedad, una hipercolesterolemia familiar. Eso es, los miembros de la familia están propensos a tener aumento de colesterol, sobre todo de colesterol malo, y esto conlleva enfermedad de arterias coronarias, por ejemplo. En mi familia, como no heredamos nada de bienes materiales, solamente valores y principios que nos inculcaron en la casa, heredamos la hipertensión. Todos los parientes de mi papá murieron de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares, la mayoría. Ya yo tengo 58 años. ¿Cuánto? Era hipertenso, ¿Es verdad? 58 pero años, tú te ves casi muy bien. 59. Es ¿No que lo yo aparenta? trato de estar bien y el que trata de estar bien por dentro se ve bien por fuera. Y todo. ¿Verdad, doctora? Y todo, doctora. Doctora, lo respondió, ya te sabe. Lo dio todo. Lo felicito porque es cierto, usted se conserva en buen peso. Si hace ejercicio, mejor aún, y si come de una manera balanceada, lo felicito porque eso no es lo habitual en nuestro medio. No consumo comida Y chatarra. los Yo jugos soy son enemigo buenos, de los las jugos, chatarras. los jugos verdes, son buenos jugos Sin azúcar. verdes y todo Sí, eso. sin azúcar, porque el No, problema aquí todo lo es la endulza. cantidad de azúcar que se le pone a Sí. todo. No, pero Lo que los vamos jugos a verdes me refiero porque siempre se ha escuchado que mejor en vez de licuarlo, por ejemplo, los brócolis y todo eso, mejor tú lo consumes, que claro, es bueno consumirlo, pero en este caso es bueno siempre uno como hacer su limpiadita, la de jugo verde y todo Claro eso. que sí. Doctora,
recomendaciones en sentido Ay, sí. general, No, yo doctor, pienso, porque al lo final de del una sueño a mí me entrevista ha tan matado. edificante, Me ha matado, José, tomar lo del sueño. Tienes que dormir más, tienes Sí, que dormir más, tienes tenemos que que cuidarte dormir. más, tenemos que No, cuidarte yo me más. cuido mucho, pero tiene que cuidarme sin más. No, con el tienes que sueño. cuidarte más porque yo me he acostumbrado a ese more jijiji, ya eso está patentizado. Eso está patentizado en la UNAPI. Entonces, doctora, recomendaciones generales que siempre son válidas, siempre son positivas para cuidar nuestra salud cardiovascular. Para cuidar nuestra salud cardiovascular, les recomiendo alimentarse de manera adecuada, hacer ejercicio por lo menos 30 minutos durante 5 días por semana, decir no a todo tipo de tóxico, fumar, ingerirlo de manera el directa. alcohol también. Alcohol con moderación, mientras menos toma, mejor. Descanse las horas necesarias. Mantenga control si tiene alguna enfermedad de la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia. Y hágase un chequeo médico por lo menos una vez por año. Lo ha dicho la especialista, la doctora Rosa Cueto, presidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología, y yo prometo firmemente aquí hoy que voy a cuidar más a Lorena. Cero comida chatarra, No, yo cero no como pizza, nada de cero eso, gracias a sándwich, Dios, no. cero azúcares, cero alcoholes, para que nos sigan No, diciendo pero espérese, el por toda la vida. alcohol, me están preguntando del alcohol. Que si puede, por ejemplo, el vino es bueno, ¿verdad? Porque los Sí, españoles una copa beben mucho. con moderación. Una copa no, pero la gente se da sus 2 o 3 copitas. Una copa copita. por día. Una copa por día. Una copa por día. Y no es sumatoria. No, que te la vaya a beber 5 a la semana. Que no me la tomé los 5 de la semana y el sábado me tocan 6 o 7. No es así. Y la cava es bueno también, la cavita. Sí, me preguntaron eso, la cava. Sí, ¿Y quién te lo el vino, preguntaron? la cava. Entonces lo están preguntando. No, me preguntaron para que yo se lo pregunte a ella. ¿En serio? Pregúntale por la mimosa, entonces. Sí, pregúntale por la mimosa. Doctora, muchísimas gracias, de verdad, por esta orientación. Yo creo que usted tiene que venir más a menudo para hablarnos de esto, ¿no es verdad? Y sobre todo al público, para que se cuide y podamos tener una vida longeva, un poquito más larga. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Gracias. A usted, doctora. José Tomás, llegamos al final del programa de hoy. Ya nos Ay, vamos. sí, Mori, ya nos Qué vamos. rápido. Señores, gracias por su sintonía, José Tomás. Mañana jueves, antesala del fin de semana, este equipazo estará con ustedes. Hasta Bye bye, feliz resto del día.